Vamos a seguir profundizando en el tema que nos presentaba Francisca Cárdenas desde el Congreso y por eso nos acompaña en el estudio el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, además presidente de la Comisión de Salud del Senado. ¿Cómo está, senador? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, José Miguel, encantado. Senador, ¿para usted la mutualización también es un perdonazo? ¿Lo interpreta así? ¿La denomina así? Sí, y lo digo formalmente porque cuando se trata de buscar un mecanismo muy legítimo dentro de la lógica de los seguros privados, pero que nunca estuvo en la consideración de los fallos de la Corte Suprema, y por eso ni el gobierno lo propició, ni tampoco lo apoyamos nosotros los oficialistas en ese plano, tiene como propósito disminuir la deuda a 1/3 de lo que estaba calculada. 1.180 millones, lo que está estimado, sí, claro, baja a 451 millones. De acuerdo a la última estimación de la superintendencia, eran 1.180 millones de dólares y baja a 451. ¿Qué es eso? Es un perdonazo, digámoslo con claridad, porque eso no es una medida a favor de la gente, es una medida que claramente las ISAPRES aplauden, lo han pedido, que disminuye para ellos la deuda, pero finalmente, asociado al otro tema que tiene que ver con el aumento de precios, significa un doble golpe a las personas que se van a ver afectadas este año. ¿Y qué le parece que el gobierno esté conforme con lo avanzado en esta tramitación? Yo creo que no es para alegrarse demasiado. Yo he compartido y he apoyado el proyecto del gobierno en gran medida, salvo lo que era el reajuste de precios sin tope, que es un hecho que nunca modificaron hasta ayer, que incluso perdía la votación. ¿Y ese riesgo aún existe? Absolutamente. Claro. Entonces, ¿cuál es la razón para darle malas noticias a la gente o que la gente termine pagando más de lo que pagaba antes de los fallos? Cuando la gente viene de vuelta de más de 10 años de judicialización. No lo entiendo. Entonces, creo que estamos en un momento muy delicado. No se pueden sacar cuentas alegres del momento en que estamos. Yo espero que el gobierno corrija, rectifique, mejore en la Cámara. Nosotros hicimos un trabajo enorme de 8 meses, con comités de expertos, con propuestas formales, buscamos todas las alternativas, pero no para llegar a una situación tan calamitosa como la que estamos hoy día, en que por el arte de 3 votos, ¿verdad?, cambia la fórmula de cálculo de una deuda. Senador, se equivocó el gobierno porque lo cierto es que se sabía que la oposición iba a buscar volver a poner sobre la mesa y aprobar la mutualización. Sí. Eso se sabía. ¿El gobierno se equivocó? ¿Fue una tramitación débil, una negociación débil? Yo creo que la negociación fue precaria, porque se pudo haber explorado de mejor manera, evitando lo que se había anunciado por la oposición, que era que iban a insistir. En la mutualización, sí, se sabía. Incluso forzando la admisibilidad. La admisibilidad, para que la gente nos comprenda bien, es cuando no tiene mérito o no puede un parlamentario proponer una medida que es solo del Ejecutivo, es solo de resorte de gobierno. Se hizo igual, se forzó igual. Yo creo que ahí faltó prever, faltó ver venir que las cosas estaban en un contexto mucho más delicado, y para el tiempo que hemos dedicado en profundidad a ver el tema, yo me siento un poquito decepcionado de que tengamos este resultado. Y en concreto, senador, ¿quién tuvo una negociación precaria? ¿La ministra de Salud, por ejemplo? El Ejecutivo, aquí hubo distintos... ¿O el Ejecutivo en general? En general yo diría que hubo tal vez un involucramiento no suficiente para la magnitud de lo que estaba en juego. Todos suponíamos que íbamos a dejar la estructura más armada en el Senado, y por eso entra por el Senado este proyecto, cosa de no tener un gran debate posterior. En cambio ahora, como está quedando, significa que la Cámara de Diputados y después la Comisión Mixta, que es inevitable que venga en abril, va a tener que reordenar esto para que las cosas funcionen. Si no funcionara, me voy a poner ahora en el peor de los casos, ¿cuál es supongamos el peor escenario? Que no haya ley. Por eso, ¿cuál es el peor escenario? Si no hay ley, porque los fallos judiciales no requerían ley, las sentencias son taxativas. Bastaba solo que el superintendente de salud tomara los fallos y los aplicara. La ley se hizo para dar un escenario de aterrizaje de un articulado, más el proyecto FONASA que está asociado a esta misma ley. Pero en rigor, bastaría que solo el superintendente dictamine las fórmulas para la devolución, para el reajuste, para todo lo que está alrededor de esto, para que opere lo que dijo la Corte Suprema. Entonces, yo no descarto... ¿Hay riesgo que no haya ley? ¿Hoy existe ese riesgo? Existe ese riesgo, existe, porque claro, nosotros aprobamos el cuerpo de la ley, pero ese cuerpo tiene órganos vitales que desaparecieron. Claro. Pero en ese sentido no tiene mucha expectativa con la discusión que se pueda dar en la Cámara, por ejemplo, desde marzo en adelante. No, yo creo que la Cámara, mi percepción es que hay diputados molestos porque dicen no nos incluyeron en el debate. Es que era otra Cámara, era otro escenario. Yo entiendo que el foco estuvo en el Senado en este tiempo, ahora el foco va a estar en la Cámara de Diputados, está bien. Yo creo que en la Cámara se van a reponer las cosas que son necesarias, como por ejemplo los límites máximos de precio o cuáles son los montos verdaderos de devolución. Pese a que nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo lo presentan el documento? El viernes. El viernes vamos a ir 16 senadores oficialistas. ¿Más la DC?
mala DC, que vamos a presentar los argumentos, las razones por las cuales creemos que esto vulnera un fallo judicial y vulnera la Constitución, en la forma en que se interpone de alguna manera una norma votada en el Senado contra una sentencia del máximo tribunal. ¿Y qué escenario cree se puede abrir en el TC? Hay 10 días para la admisibilidad, claro. Esperamos que se ocurra, después vienen los alegatos, yo creo que vamos a llegar a fines de febrero, marzo probablemente, nosotros tenemos buenas razones que esperamos ganar en el Tribunal Constitucional. Senador, respecto a lo que conversábamos anteriormente de la discusión que se va a dar desde marzo en adelante en la Cámara, ¿se debió incluir en la discusión, por ejemplo, que se dio durante todo este periodo, a los diputados y diputadas? Es que es muy difícil hacer una discusión bicameral, por decirlo así, simultáneamente. Los trámites de la ley van Cámara por Cámara, entonces... Bueno, siempre el gobierno puede conversar con todos, ha conversado, pero no era un requisito. Pero el hecho de que ingresara por el Senado es porque tenían mayor expectativa en esa discusión. Por cierto, y nosotros nos jugamos en esa expectativa. Nosotros hicimos todo tipo de propuestas para mejorar, y yo creo que en la etapa final, particularmente la última que tuvimos en enero, faltó más capacidad negociadora del Ejecutivo para evitar, por ejemplo, los riesgos como la derrota de ayer, o salvaguardar a los afiliados respecto a los reajustes. Senador, el senador Flores, su colega, dice lo siguiente: lo quiero decir en estos términos, yo sé que es duro, pero quiero decirlo así porque cobraron lo que no deberían cobrar, pero además no fue inocente. Se refiere a las ISAPRES. Se les advirtió por el Tribunal Constitucional, por la Superintendencia de Salud y luego por la Corte Suprema de Justicia, y todavía siguen queriendo no pagar lo que tiene que devolver. Esto es mucho más que un abuso. ¿Concuerda? Bueno, el senador Flores tiene razón en cuanto a que nunca han reconocido que tienen deuda. Ojo con esto. O sea, yo los tuve invitados... Pero cuando dice esto es mucho más que un abuso, yo no voy a calificar... No, de delito yo no voy a hablar. Yo no podría... Pero eso ya lo falló la Corte. O sea, la Corte demostró que hubo abusos o cobros en exceso y estableció una sentencia de devolución. En Chile, cuando a alguien le cobran de más, tiene que devolver. Usted lo puede calificar de distintas maneras, pero aquí ya se falló eso. Lo que no puede pasar es que el monto de lo que a usted le cobraron de más ahora se maquille y aparezca disminuido, ¿verdad?, como si nada pasara. Eso es lo que no es aceptable para nosotros y lo que vamos a alegar. Y finalmente la deuda la van a terminar financiando, al menos con la discusión como está hasta ahora, los afiliados y afiliadas al sistema de ISAPRES. Como está hoy día la norma, se disminuye drásticamente esa deuda, lo cual es impropio, y además se deja sin limitación alguna los reajustes que este año van a venir, que son dos. Uno en marzo, que es el IPC de la salud o ICSA, y otro que es este reajuste extraordinario. El gobierno ha dicho que va a presentar un tope. ¿Hacia dónde debiese apuntar? No, tiene que haber un tope que disminuya drásticamente alzas como las que están simuladas por la superintendencia de 41% en algunos casos. ¿Hoy existe ese riesgo? Hoy existe ese riesgo. ¿Y tiene conocimiento de que ISAPRES pudiesen llegar a un alza de esas características? Las tres ISAPRES que están con mayores costos hoy día asociados al GES, que fue uno de los fallos, son Consalud, Cruz Blanca y Nueva Más Vida. Son las que tienen sobre 30% de déficit financiero producto de los fallos GES y son, por tanto, las que más podrían aumentar, y una de ellas incluso hasta el 41%. Senador, a propósito del gran éxodo de afiliados y afiliadas de las ISAPRES a FONASA, ¿usted cree que FONASA hoy está en condiciones de seguir recibiendo más afiliados? Sí, pero mejorando la cobertura. No es algo pasivo que siga simplemente recibiendo sin nada a cambio. Por eso el proyecto trae una modalidad nueva, que se aprobó, ojo, esto es bueno destacarlo, se aprobó un capítulo nuevo de FONASA con seguros complementarios, tarifa plana y redes de prestadores. Si alguien me dice, oiga, pero la lista de espera, claro, la gente de FONASA, que es de segmentos medios y más bajos, solo está condenada a la lista de espera y ese es un foco de una política pública. Pero a la gente de clase media que está en FONASA, hoy día... O sea, estamos hablando del grupo B en adelante. B, C, D, ¿no es cierto? La cobertura para hospitalización hoy día es de 30% como tope, va a llegar a 60%. ¿Cómo no va a ser útil? Que no solo para ir a ver a un médico con un bono o sacarse una radiografía, que es algo muy habitual en Chile. Lo usan 6 millones de personas de FONASA. Sin embargo, además, cuando hay una cirugía, una hospitalización, una situación grave, el FONASA logre cubrir hasta el 60% de la cuenta. Eso es lo que busca este seguro complementario. De hecho, según cifras de Clínicas de Chile, si sumamos, por ejemplo, a los afiliados a FONASA que utilizan prestadores privados, más los que están en ISAPRE, estamos hablando de más de 10 millones de personas. Claro, porque son 3 millones de ISAPRE, y 6 millones y algo más de FONASA que se atienden en clínicas privadas. Por eso las clínicas son muy importantes, porque hoy día la mayoría de la facturación de las clínicas es hacia FONASA, sobre todo en regiones. O sea, FONASA es el 85% de la población, 16 millones. Por tanto, aquí hay una fuerza importante que hay que potenciar. Yo creo que más bien el capítulo de ISAPRE, que es lo que está judicializado, lo más controvertido, eso es lo que
nos deja un descontento, un sabor amargo de lo que ha sucedido, pero espero que se reponga. O sea, usted dice que si llegaran más afiliados de las ISAPRES a FONASA en medio de esta incertidumbre que todavía existe, porque finalmente aún no hay ley, si llegan más afiliados de las ISAPRES a FONASA, no necesariamente va a colapsar el sistema. Si llegan de un día para otro, sí. Aquí han llegado 500.000 en un año. Un poco más de 500.000. Pero no ha pasado una catástrofe. Pero si de un día para otro quiebra un ISAPRE, que tenga 200, 300.000 afiliados, obviamente puede ser un grave problema. O sea, la velocidad de ingreso de las personas es claramente un factor crítico que hay que poder establecer, porque colapso hoy día del país no se puede dar el lujo de que tenga colapso de ningún sector. A uno le pueden caer bien o mal las ISAPRES, pero ningún oferente de salud puede irse del sistema, porque hoy día todos juegan un rol. Lo que importa es que la cuenta de las ISAPRES no la paguen los afiliados. Esa es mi preocupación. Y creo que como quedó el proyecto ayer en la votación adversa del Senado, sí, hoy día la carga está muy por sobre las espaldas de los afiliados. ¿Se lo pudo manifestar? ¿Pudo conversar con la ministra de Salud o con el superintendente? O sea, lo hemos conversado antes, durante, después. Sentimos todos que es necesario retomar con fuerza esto. Aquí no se trata de atacar o culpabilizar a nadie, pero una ley tan esperada necesita una mejor corrección, un rumbo distinto para que de verdad sea útil respecto a lo que ha pasado. ¿Y qué le decía la ministra? Bueno, ellos van a hacer todo un esfuerzo en la Cámara de Diputados, no me cabe duda, y después en la comisión mixta que va a llegar por ahí por abril. En mayo tiene que estar esta ley en régimen y yo espero que este tiempo sea muy útil para poder recuperar la fuerza y la convicción de poder enderezar esta ley de ISAPRES. La propuesta tiene tres grandes componentes. Por una parte, moderniza FONASA, creando la modalidad de cobertura complementaria, fortalece la Superintendencia de Salud para que pueda fiscalizar la labor de las ISAPRES y modifica la normativa de las ISAPRES, estableciendo condiciones para que cumplan las sentencias. Hablemos de la modalidad de cobertura complementaria. ¿Cuál es su opinión de esa alternativa? Buena, porque hoy día, como comentábamos antes, una persona por la modalidad de libre elección compra un bono, va a haber un médico o un especialista o se hace un examen, pero las coberturas para esas prestaciones que no son caras, siendo el 50%, pero la cobertura costosa es la hospitalización y la cirugía. Y esa persona, como no puede, normalmente tiene que volver al hospital a hacer la lista de espera. Por lo tanto, ahí tenemos un mundo de FONASA que hoy día no tiene acceso en el mundo privado vía FONASA a poder tener prestación. Pero al hablar de modalidad complementaria estamos hablando de un mayor gasto también para el afiliado. Es una tarifa plana, que es la diferencia con... Sí, lo decía hoy día la ministra, explicaba con tarifas preferenciales, pero en definitiva, para tener una mejor salud, una mejor cobertura, va a haber que gastar más. Un poco más, pero no la espera, que el gran problema en salud es una espera incierta y mucha gente muere en la espera, recordemos la cifra del año 22, ¿verdad? 44.000 personas. O sea, yo creo que en el equilibrio, pero sobre todo pensando aquí en la clase media, ojo, gente que gana entre 1,5 millones, 2 millones de pesos, con un grupo familiar de 4 a 6 personas, aquí hay un camino que no tenían, que era o solo irse a la lista de espera del hospital o pagar lo que no tienen para poder llegar a una clínica, a algún lugar donde se atiendan rápido. Sí, entiendo el tema de las listas de espera y realmente es un drama. Hemos visto cómo muchas personas han perdido la vida esperando una cirugía o algún tratamiento en particular, pero eso debiese solucionarse por otra vía, no por ejemplo a través de que las personas tengan que pagar más plata. No debiera ser así. No debiera ser así. No debiera ser así. Sin embargo, en la situación que está hoy día el país y sobre todo en la desesperación de la gente, porque a uno le toca hablar con mucha gente que dice, mire, si la operación mía es 1 año, 2 años más, déjenme, ¿cómo yo pago algo? No quedar en la calle, pero algo que me permita apurar el proceso. Y eso no significa vulnerar la lista de espera. Significa que ante la angustia de la gente que sabe que corre riesgo esperando, hoy día el FONASA en este caso tiene que dar la alternativa. Alternativas que no sean onerosas y que no dejen a la gente en la calle, pero tiene que mostrar opciones que permitan que también el mundo privado se coloque en esto que es el combate a la lista de espera. Con todo el análisis que hemos hecho durante la entrevista, senador, ¿la ley corta se queda corta? Sí, absolutamente corta, no logra resolver un problema estructural aún. ¿Mete la mano en el bolsillo de los afiliados? Permite que le metan la mano al bolsillo al afiliado, porque el afiliado desgraciadamente ha vivido una peregrinación de años de poder lograr que le dé la razón, se la dieron, y hoy día hay una vulnerabilidad porque por la vía de la baja deuda que está quedando y del alto precio a pagar, queda en una situación muy insegura. Usted nos decía hace algunos minutos atrás, hoy existe el riesgo que hay ISAPRES que lleguen a un alza del 40-41%. Para que se entienda y quede completamente claro hasta ahora la audiencia de CNN Chile, ¿cuántas alzas debiesen haber durante 2024 al menos? 2, que son la del IPC de la salud, o ICSA se denomina técnicamente, que debiera estar alrededor del 6%, más o menos lo que se dice todavía. No hay una cifra exacta, pero debería andar por ahí, marzo, que es un adelanto de lo que normalmente es junio.
Y luego en agosto aproximadamente vendría el alza extraordinaria de precios, que es el que hemos criticado que no tenga límite superior o umbral máximo, y que nadie sabe porque ahí la banda va desde 7 hasta 41% según la realidad de las 6 grandes ISAPRES en el país. Por lo tanto, ojalá haya una propuesta que permita que en la Cámara de Diputados, cuando ya esto entre en tierra derecha el 1 de marzo, esto se exponga. El ICSA lo vamos a saber en febrero. O sea, estamos hablando de 2 alzas. 2 alzas. Durante 2024. ¿Eventualmente una tercera? No. ¿Descartado? Descartado, no, solamente son esas 2. Ok, senador, en otro tema que tiene que ver con ¿hay ánimo de reforma al sistema de salud todavía o cree que se ha ido perdiendo ese sentido de urgencia que en algún momento estuvo sobre la mesa? Nosotros lo hemos impulsado mucho. Había resistencia en el Ministerio de Salud y en el gobierno, mucha resistencia. Lo sé, lo conversamos anteriormente. Y se logró introducir en esta ley una enmienda transitoria para que a más tardar antes del 1 de octubre se termine la famosa declaración de salud con las preexistencias, la exclusión y todas las trabas que tiene el sistema. Eso es muy bueno y creo que eso es una ayuda que descomprime y vuelve a una lógica de seguridad social lo que ha sido un mundo muy desacreditado reputacionalmente. Y luego en el resto del año 2024 tiene que presentarse los proyectos de reforma más gruesos. Por ejemplo, control de licencias médicas, que hoy día es muy abusivo, muy costoso. Por ejemplo, plan de gastos de administración y venta de la ISAPRE. Por ejemplo, todo lo que es el escenario más general de cómo generar un plan de salud universal para las personas. Y eso requiere modificaciones más de fondo. Hay que hacerlo. Esto es ¿Pero hay ánimo de reforma? Está escrito. O sea, nosotros lo luchamos, quedó escrito, está en el proyecto de ley corte y por eso se debe cumplir. Sí, porque en algún momento también se discutió que ciertos sectores del gobierno querían hacer caer el sistema de las ISAPRES, claro, por ejemplo, a través de esta conversación o a través de esta discusión. Fue parte de las críticas de la oposición en su momento. Exacto. No, pero hay ánimo, eso está corroborado, eso es un factor positivo y nosotros vamos a estar atentos a que se cumpla. Senador, antes de terminar la entrevista me gustaría conocer su parecer como militante del Partido Socialista luego de que el expresidente Ricardo Lagos durante esta tarde confirmara su retiro de la esfera pública, de la discusión política más dura. ¿Cuál cree es el mayor legado político del expresidente? Lagos fue de los mayores y principales líderes que permitió transitar desde la dictadura a la democracia, junto con muchos otros, pero él desde el mundo de la izquierda, lo destaco ahí, no demócrata cristiano, desde la izquierda Lagos fue capaz de articular... Primer presidente socialista luego del derrocado Salvador Allende. Y la gracia de Ricardo Lagos es que decía directamente lo que pensaba, tenía una gran capacidad de liderazgo, como todo líder, luces y sombras pueden acompañar, pero marcó un antes y un después porque dijo al país, mire, la izquierda, después de la derrota de la Unidad Popular, era posible, con un presidente como él, volver a gobernar Chile y mirarlo hacia el futuro. ¿Falta ese tono hoy en la política? Sí, mucho. Sí, hoy día la política está en una reyerta muy de corto plazo. ¿Y el gobierno actual carece de ese tono? Yo creo que el gobierno actual, en la medición que hubo para el aniversario de los 50 años del golpe, que nosotros participábamos y estuvimos y creo que se hizo todo un esfuerzo, yo hubiese esperado que hubiera sido un espacio donde hubiésemos mirado más hacia el futuro, más que solo de pronto hablarnos entre nosotros. Y creo que eso sí lo tenía Lagos como estructura, como personalidad hasta el día de hoy, en cuanto a la mirada de lo que tiene que ser el país más adelante, no solo en torno a lo que vivió, sino a lo que tiene que vivir. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Experiencia política? Experiencia, moderación en las cosas que hay que buscar acuerdo y particularmente entender de que el centro y la izquierda son capaces, como fue en tiempo del propio Ricardo Lagos, de Patricio Elwin, de entenderse. Las fuerzas de centro y de izquierda son las que pueden proyectar un futuro progresista para Chile. Y eso creo que falta hoy día como proyección. Cuando usted dice moderación, se me viene rápidamente a la cabeza la discusión la semana anterior en la Cámara, cuando, por ejemplo, el diputado Ibáñez, que es el presidente del partido del presidente de la República, tiene términos muy duros en contra de la senadora Rincón. ¿A eso se refiere particularmente? Claro, porque el diputado Ibáñez, presidente de un partido, es el del presidente, era un momento en que se necesitaba los votos del sector de los demócratas, o sea, fue algo en realidad improvisado que puede haberle surgido muy de corazón, pero fue un despropósito en el momento en que se necesitaba tener unidad de acción para sacar la reforma previsional. Pero esos son episodios, pueden haber más cosas que al final hacen que ojalá la izquierda de hoy, en el gobierno, con todos los partidos, y yo me siento intérprete de ellos también, tengamos la capacidad de articularnos de mejor manera. Este año va a ser muy complejo. Este año hay elecciones municipales en 8 meses más. De gobernadores también. De gobernadores. Se pone a prueba todo el sistema y además el gobierno tiene que sacar adelante al menos 2 grandes reformas, tributarias y pensiones. Por lo tanto, creo que la tensión va a ser mayor para que la capacidad de aglutinación sea más fuerte. Y esa inexperiencia, senador, y con esto terminamos, ¿se nota también en el manejo comunicacional, por ejemplo, en casos como Democracia Viva?
Lo que pasa es que ahí yo tengo la impresión de que los protagonistas, los que están detenidos hoy día, están en una tesis del sálvese quien pueda. Entonces yo creo que ya mirada del partido político o de una especie de unidad de acción o de propósito, ya se perdió. Yo creo que se están desclasificando cosas que le permitan a los imputados... ¿Dónde se perdió esa unidad que dice recién? Yo creo que cuando ocurrió la detención... Sí, claro. Marcó también una situación distinta porque es muy Contreras y Andrade que están en prisión preventiva. Pues claro, o sea, una cosa es que a uno le digan en su casa, mire, lo estamos investigando, y otra cosa es que uno esté en una celda y lo estén investigando. Entonces, yo creo que el cuadro de la prisión preventiva ha cambiado el discurso, hemos escuchado frases de toda naturaleza, y yo ya no veo esta unidad de acción al interior de ellos, sino que más bien cómo cada cual salva su situación jurídica. ¿Y de ellos con ustedes, por ejemplo, como socialismo democrático? No, que ha habido distancia hace bastante tiempo, no hay una cosa muy fluida en ese sentido, pero en el plano político nos llevamos bien. ¿No se imagina un gobierno conjunto nuevamente? No, yo me refería al caso de Democracia Viva. Okay. Con RD, con Convergencia conversamos permanentemente y se discute, ¿no? En eso no hay problema. De hecho vamos a ir en el Pacto Unido, pero me refiero yo al episodio de Democracia Viva en el norte, sobre eso no se habla mayormente en el Congreso hoy día y yo creo que es un episodio que tiene que terminar de abrirse en todas sus aristas y cerrarse en todas sus aristas. ¿Y estos nuevos mensajes de WhatsApp que han circulado luego de un reportaje de Tele 13, cree que complican aún más la permanencia de Miguel Crispi en el segundo piso de La Moneda? Yo no sé. Por ejemplo, cuando en este mensaje se habla de La Moneda, también se había conocido anteriormente que la ex subsecretaria se había comunicado con Miguel Crispi el 7 de junio, de hecho él también lo confirma cuando va a la Cámara. ¿Cree que complica aún más la investigación de este caso o la gestión del gobierno la presencia de Crispi en La Moneda? No, yo no veo que hoy día sea un factor que esté activamente complicando algo. Creo que en su minuto, antes que fuera a declarar la comisión investigadora, había una expectativa, una situación, pero él ya declaró y además está la justicia sobre esto y está la fiscalía. Agregar más, yo creo que está más en la especulación periodística que en la realidad de los datos nuevos. O sea, usted no es de los que piden su renuncia o que tiene que salir. No. Ok, senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, le quiero agradecer esta conversación, que haya venido al estudio abordando el tema de las ISAPRES, que genera una incertidumbre muy grande. Vamos a seguir muy atentos a la discusión que se va a retomar desde marzo en adelante y el tope también que ha anunciado el gobierno para que esta alza no sea tan elevada. Muchas gracias por estar acá. Muy amable, que esté muy bien. Gracias. Nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde cuando son las 6:06. Ya estamos de vuelta en CNN Chile.